Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Next. En los próximos minutos estaremos viendo analíticos estratégicos. Mi nombre es Gabriel Pérez y comencemos con nuestra presentación. Cualquier duda la pueden anotar en nuestra caja de comentarios. Vamos a comenzar los análisis estratégicos y lo que veremos el día de hoy dentro de cada uno de ellos. Esquema de Business Intelligence en SAP Business One, Crystal Reports, analítica pervasiva de SAP HANA, SAP Analytics Cloud de SAP HANA y Power BI. Como introducción, la inteligencia empresarial, Business Intelligence, como se conoce, es un conjunto de procesos tecnológicos que permiten a las organizaciones recopilar, analizar y transformar datos en información valiosa para la toma de decisiones estratégicas. Business Intelligence facilita la identificación de patrones, tendencias y oportunidades dentro de los datos, ayudando a mejorar el desempeño y la eficiencia del negocio. En esencia, Business Intelligence convierte datos crudos en conocimientos prácticos que respaldan decisiones informadas y una gestión más efectiva. El esquema de Business Intelligence en SAP Business One está dividida en tres grandes rubros y a su vez se pueden representar en cada uno de los modos que tiene Business One, como es SAP HANA, SAP Business One SQL. Estos grandes rubros como el monitoreo, reporteo y operaciones, análisis y exploración. Cada uno de estos rubros y cada uno de nuestros elementos o sistemas que van a interactuar en estos tres rubros nos van a permitir explorar la información de una manera más efectiva. Vamos a ver cada uno de ellos cómo interactúa en estos tres grandes rubros y para qué plataforma nos funcionan. Y ustedes al final tomarán la mejor decisión. Bien. Crystal Reports, que es uno de los elementos principales que tiene con los que cuenta SAP Business One, es y solo nos permite para el reporteo y operaciones. Esto quiere decir que solamente podemos generar reportes, vamos a ver de qué tipo, que son normalmente de tipo reporteo fijo, o bien formatos de impresión, que para esto sí es totalmente poderosa esta herramienta. La ventaja de Crystal Reports, hablando de alguna de las ventajas, es que puede navegar en las dos plataformas, tanto SAP HANA como SAP Business One SQL. Otro de los elementos que pueden, nadar en los tres rubros es la analítica pervasiva. La analítica pervasiva, que solamente está para SAP Business One, esta no se puede ver dentro del ambiente SQL. Esta analítica pervasiva está inmersa dentro del mundo del cockpit, como se le llama, dentro de SAP Business One. Esta analítica es para generación de información y tableros que están inmersos, como ya lo dijimos, dentro del mismo ambiente SAP Business One for HANA. Otro de los elementos con los que contamos que solamente nos permite para el análisis y exploración es SAP Analytics Cloud. El SAP Analytics Cloud, si bien es una herramienta poderosa, solamente nos permite hacer el análisis y no nos permite hacer reporteo, operación y monitoreo. Vamos a ver más adelante cada uno de estos. Por último, Power BI es la herramienta hasta el momento más poderosa que nos puede permitir
navegar dentro del ambiente SAP HANA y dentro del ambiente SAP SQL. Power BI, como podemos ver, sí permite el monitoreo, sí permite el reporteo y las operaciones, y también permite el análisis y la exploración o minería de información de una manera interactiva. Todos estos elementos o sistemas que estamos presentando son los que más se adaptan a SAP Business One y que tienen una integración pues total para que el monitoreo, reporteo y operaciones o análisis, según lo que se requiera, sea más eficiente. Bien, Crystal Reports, como ya lo hemos mencionado, es una herramienta que se utiliza para crear informes personalizados que extraen los datos de SAP Business One, ya sea conectados a la base de datos SQL o a la tradicional SAP HANA. Diseñar informes con formatos flexibles y visuales, integrar datos en diversas fuentes, visualizar y exportar informes en múltiples formatos como PDF, Excel, Word o XML, aplicar filtros, parámetros y opciones interactivas, automatizar la generación y distribución de informes, conectado directamente a la base de datos de SAP Business One. Como sabemos, Crystal Reports ya es una herramienta 100% de SAP y ya cuenta con la integración a sus bases de datos directo. No requiere básicamente más que el conector de cada uno de estos componentes para poder funcionar de una manera efectiva. Algunas desventajas que tiene Crystal Reports son curva de aprendizaje pronunciada, si bien se requiere de ciertos conocimientos técnicos para poderlo operar. Tiempo de desarrollo, que se torna un poquito complicado, dependiendo el informe, dependiendo el reporte que se requiera, pues se requiere de un poco más de tiempo. Limitaciones en la interactividad. Ahorita vamos a ver ejemplos. Esto quiere decir que no es como tal un Business Intelligence, pero sí permite hacer informes con gráficos y con diversas funciones de drill down que nos permite profundizar más en estos reportes. Otra de las desventajas son mayor complejidad para mantener y actualizar. Esto porque cada versión de Business One requiere su versión de Crystal Reports. Antiguamente era solo una versión que soportaba diversas versiones de SAP Business One. Ahora Crystal Reports requiere una versión específica según la matriz de SAP para la versión de SAP, ya sea SQL o HANA. Un menor enfoque en datos en tiempo real y colaboración. Esto quiere decir que los reportes, si bien sí se pueden compartir, solamente se pueden compartir dentro de la plataforma y no de una manera pues visual o en un web. Para eso se requeriría un desarrollo adicional para que se pudieran compartir y crear portales adicionales, que requiere pues desarrollo, tiempo y un poco más de inversión. A continuación, en el ejemplo que presentamos, podemos ver cómo la herramienta de Crystal Reports nos permite tener y arrastrar información de una manera muy fácil, sencilla, teniendo ya la conexión directa a la base de datos. Si bien esta conexión, tanto para SQL como para HANA, tiene que ser mediante su debido conector. En el informe que ya tenemos como informe, no como formato de impresión, que también funciona, podemos generar diversos tipos de gráficas o gráficos que nos va a permitir que este ejemplo
que este reporte, informe, sea pues mucho más vistoso y que pueda darnos información puntual integrada totalmente a la base de datos HANA o SQL, según sea el caso, debidamente estructurado en queries o bien conexión directamente a las tablas. De esa manera podemos extraer la información, jugar con ella y darle la interacción que más se nos acomode dentro de la herramienta. ¿Okay? Podemos crear paneles de diseño, crear reportes desde cero, poder darles formato a nuestros informes, a nuestra información, como nosotros la necesitemos. Cambiar de color, cambiarle tipo de letra, darle un acomodo más profesional, pero siempre va a ser en un grado fijo, sin interacción dentro, por ejemplo, de nuestra información o de nuestro diagrama. ¿Okay? Lo que sí permite hacer dentro de esta herramienta o de esta funcionalidad que tiene es darle profundidad al reporte. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos interactuar con la información e ir al detalle, si es necesario, de el dato o en este caso, socio de negocios, artículo, cualquier tipo de dato, e ir al detalle de esta información con un solo clic. Pero esto nos va a requerir que nosotros generemos varios reportes dentro de un mismo reporte. ¿Para qué? Para que la profundidad que estemos generando, como lo estamos viendo en el ejemplo, pueda darse al seleccionar algún dato, alguna imagen incluso, que podamos darle esa profundidad. Si ustedes pueden ver, como pueden ver, la limitante que tiene y que mencionamos es que tiene pocos gráficos, son un tanto planos, no le podemos dar tanto diseño, pero al final puede ser funcional dependiendo del requerimiento que tengamos de nuestro informe. Con esto podemos tener un informe bien estructurado, un informe que nos va a permitir sí ver el detalle de la información, pero a un nivel plano dentro de la herramienta. Por supuesto que estos informes también son totalmente imprimibles y los podemos llevar a una hoja de papel o incluso enviarlos por correo. Entonces, Crystal Reports es funcional, sí es funcional, pero se recomienda totalmente para informes de impresión e informes de tipo consulta, no para tipo BI. Ok. Analítica pervasiva de SAP HANA. La analítica pervasiva de SAP HANA es el análisis en tiempo real con que SAP HANA se basa en su arquitectura de base de datos en memoria. Este permite almacenar, procesar grandes volúmenes de información directamente de la memoria RAM, en lugar de acceder a los datos o los discos tradicionales. Esto brinda un acceso ultra rápido de los datos y permite ejecutar consultas complejas y análisis avanzados casi instantáneamente. Es un procesamiento en memoria, integración de datos múltiples, aprendizaje automático e intuitivo y analítica avanzada. La ventaja de la analítica pervasiva de SAP Business One HANA es que está totalmente integrado
en el cockpit que tiene SAP HANA. Desafortunadamente este cockpit no está disponible para SQL. Por lo tanto, para querer acceder a este tipo de analítica es necesario hacer una migración a base de datos HANA. Los beneficios con los que cuenta este tipo de analítica son la mayor agilidad en la toma de decisiones gracias a la disponibilidad inmediata de información precisa, ya que está directamente conectado a SAP. Optimización de procesos mediante análisis predictivos y detección temprana de problemas. Capacidad para manejar grandes volúmenes de datos sin perder velocidad ni rendimiento. Esto depende mucho de la capacidad del servidor que se genere o bueno, que se disponga para poder tener este procesamiento de datos. Soporte para desarrollar aplicaciones personalizadas y consultas rápidas que se adaptan a necesidades específicas. Posibilita la transformación digital acelerando la accesibilidad y utilización efectiva de los datos. En nuestro ejemplo podemos ver que tenemos el acceso directamente en los paneles en nuestro front o en nuestro acceso a SAP. Estos análisis o analíticos que podemos seleccionar dentro de SAP Business One pueden ser desde un tablero hasta el flujo de cada uno de los procesos del sistema, compras, ventas, etc. Esto nos permite poder adecuar cada una de las ventanas de nuestro usuario, personalizarlas, ponerles aquellos tableros que requieran y que sean en base a su función. Si bien, si la licencia les permite, pueden adicionar diversos tableros, aunque no sean del área o específicamente del usuario para el cual fue diseñado. La adición de estos tableros es una manera muy sencilla donde solamente seleccionando el tablero que nosotros vayamos a ocupar y se actualiza o se va a actualizar nuestro dashboard o nuestro acceso al sistema o nuestro tablero dentro del sistema de una manera inmediata. Como podemos ver, también los procesos podemos seleccionarlos y manejar una interacción directa de cada uno de los procesos, compras, ventas, etcétera, desde este cockpit o desde este acceso que tiene el sistema directamente a el cockpit y la información. Para acceder a esta y editar estos informes es una manera bastante sencilla donde podemos simplemente arrastrar la información, como lo estamos viendo en el ejemplo, y poder definir qué queremos ver. Todo debe estar integrado dentro de un flujo de proceso, es decir, un pedido de compra, un pedido de venta, un proceso de compra, un proceso de venta, para poder tener la información directamente desde las ventanas que estamos viendo en SAP. Y con solo arrastrar podemos ir creando nuestros tableros en base a la información que nosotros necesitemos. Esta manera de operar desde SAP nos va a facilitar de gran manera la creación de información e informes que para nuestros usuarios puede ser o tornarse valioso. Este tipo de informes también nos van a permitir tener una interacción directa desde
el tablero hacia la información o los datos los cuales hayamos generado. ¿Qué quiere decir esto? Si generamos un tablero de información del proceso de ventas, pues esto nos va a permitir irnos al detalle, como documentos, como información de artículos, etc. Otro de los tableros que ya contiene HANA es la previsión de flujo de caja. Es uno de los elementos que los clientes solicitan con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque les permite ver el flujo de efectivo, el flujo de caja que van a tener en base a los niveles de certeza que quieran seleccionar. Pueden jugar con esos niveles de certeza y poner en base a eso lo que más requieran como más bajo, más alto, etc. Y esto les va a dar de una manera interactiva la información en tiempo real de cómo está construido o cómo está su información de flujo de caja en el momento que lo están consultando. Si bien de una manera interactiva pueden ustedes accesar o acceder a los documentos que están seleccionados en el flujo de caja. De tal manera que también pueden jugar con las fechas hacia adelante o hacia atrás en una especie de reloj cronológico donde ustedes pueden mover de manera gráfica el tiempo para que les diga el sistema y cuál es realmente la certeza de ese flujo de caja. En resumen, los tableros de SAP Business One HANA son eficientes porque de tal manera que generemos un tablero para nuestros usuarios y este sea útil, nos va a permitir tener información de manera inmediata, directamente de la base de datos, directamente de la información que queremos ver, inclusive a nivel detalle. Es decir, de un socio de negocios podemos ver un tablero de cuál es su saldo, cuál es su nivel de compra o venta, etcétera, de una manera interactiva. SAP Business One HANA permite con estos tableros también dar mayor certeza al tener la conectividad directa a la información. Y la toma de decisiones será de una manera mucho más eficiente y mucho más rápida. Con un solo clic podemos ver que podemos obtener esta información de manera inmediata sin tener que salir del sistema o tener sistemas adicionales para ello. También en el sistema de interacción o el análisis que tiene HANA, podemos interactuar con análisis directamente y conectados a Office 365. Esto va a permitir que SAP HANA pueda llevar información y analizarla a nivel Microsoft en Excel. Esto no va a hacer que se mueva la información, simple y sencillamente es un informe llevado a Excel para tener y poder compartir de alguna manera estos informes sin tener que entrar al sistema SAP. Se pueden compartir y solamente se les proporciona el acceso al reporte Excel para aquellos usuarios que no tienen el acceso al sistema. Las desventajas que tiene la analítica pervasiva de SAP Business One son: solo está disponible en ambiente HANA, como ya lo mencionamos con anterioridad; la limitante en opciones de gráficos y vistas, si bien no tiene tantos diagramas, no tiene tantos gráficos, no tiene tantos colores como lo tienen otras herramientas para este fin. Compatibilidad limitada de hardware y software.
¿Por qué? Pues porque está dentro de la plataforma HANA. Curva de aprendizaje y requisitos de capacitación que requieren un nivel técnico para poder acceder y crear los informes a la medida que el usuario lo necesite. Frecuentes actualizaciones y obsolescencia. Si bien están integrados a SAP Business One, algunas de las herramientas que utilizaba era Flash y como sabemos Flash ya fue descartado, ya salió del mercado y esto le impactó directamente a algunos dashboards que ya tenía creados SAP HANA. Uso parcial de sus capacidades, dificultad de integración con sistemas heredados. Estas son algunas de las desventajas que tiene la analítica pervasiva de SAP Business One HANA. Bien, recuerden que al final de nuestra presentación ustedes pueden en la caja de preguntas y respuestas hacernos cualquier pregunta, cualquier duda que les haya surgido dentro de lo que acabamos de ver, dentro de los ejemplos que acabamos de ver, y si ustedes tienen dudas, con mucho gusto al final se las vamos a aclarar. Continuando con nuestra presentación, lo que vamos a ver ahora son lo que es el Analytics Cloud de SAP HANA. ¿Okay? El Analytics Cloud es una solución integrada en la nube que ya está totalmente hecha para SAP y funciona incluso para los SAPs SAP S/4HANA y SAP Business One. Es una solución empresarial de analítica aumentada, analítica predictiva y planificación empresarial en un único sistema. En este ejemplo se les presentará algunas de las funcionalidades disponibles como base para profundizar en otros contenidos. Y como primer paso en su experiencia con SAP Analytics Cloud. SAP Analytics Cloud es planificación integrada, como lo mencionamos, analítica predictiva, colaboración en tiempo real y está disponible 100% en la nube. Esta herramienta, sí está integrada, como lo mencionamos, a SAP Business One, pero proporciona toda la información o es totalmente en la nube. Algunos de los beneficios que porta esta herramienta es simplifica la transformación de datos, decisiones accionables, permitiendo a las empresas adaptarse rápidamente a los cambios de mercado. Reduce la dependencia de múltiples herramientas, concentrando el análisis, planificación y predicción en una sola plataforma. Mejora la visibilidad y el control sobre las operaciones de finanzas y áreas de negocio, mediante análisis integrados y visualizaciones claras. Acelera la adopción de tecnologías avanzadas de Machine Learning e IA en la gestión empresarial. Esto quiere decir que se pueden hacer ya consultas de tipo con un lenguaje bastante común y nos va a traer información, nos va a crear información o tableros de información con solamente la información que le demos en lenguaje común. Bien, parte del ejemplo que podemos poner en SAP Analytics Cloud es que es totalmente colaborativo, es totalmente, ya lo mencionamos, en nube, y esto permite que la colaboración sea de manera integral. Con su menú de navegación principal que le permite acceder a las diferentes funciones y la colaboración que permite compartir la información mediante el web para que puedan
ver los tableros o la generación de los dashboards creados. Introduce un buscador eficiente que esta herramienta permite tener las visualizaciones más rápidas, ir más rápido a nuestra información de nuestros tableros ya creados con este tipo de búsqueda. El proceso de creación es mediante su menú, como lo mencionamos, más eficiente, poderoso y de una manera interactiva. Con solamente conectar a la base de datos que se requiere, el cloud nos va a permitir traer y extraer la información directamente desde SAP sin tener que usar conectores externos porque ya están integrados totalmente a esta herramienta. ¿Okay? Su configuración sí es un poco elevada en el sentido que hay que crear la configuración que requerimos para la creación de nuestros tableros en base a la información que vamos a necesitar que está dentro del mismo sistema SAP Business One. Si bien ya también nos permite una generación de información y tableros mediante móviles. ¿Okay? Su programación sí es uno de los factores que dificulta un poco la creación de fórmulas y operaciones, pero se requiere una capacitación específica para llegar a dominar esta opción. En los ejemplos que estamos viendo, vemos que la interacción es totalmente directa desde el tablero, permitiendo acceder a la información desde la presentación de la información, desde el tablero, desde el gráfico o desde lo que estamos operando en este caso, que es el módulo interactivo. Bien, la colaboración dentro de la plataforma, incluyendo la posibilidad de agregar comentarios y programar el envío automáticamente de informes, es lo que les mencionaba hace un momento del menú, de la creación del IA, donde tecleamos información y nos va a enviar al tablero o nos va a crear la información de una manera inmediata solamente con el lenguaje común que podemos crear. Y de esta manera diversificar y interactuar con la gente que tenga compartido estos tableros para que puedan intercambiar información o bien que puedan tomar decisiones más claras y eficientes dentro de esta herramienta. Si bien, como todos los analíticos que hemos visto, tiene desventajas. Como ya mencionamos, es una herramienta totalmente poderosa, ligada 100% a SAP, pero dentro de ella también existen algunas desventajas. El principal que vemos es el costo de licenciamiento SAP, que es directamente ante SAP y con su anualidad correspondiente. Limitaciones en el rendimiento, esto depende mucho de la capacidad del servidor en el cual se implemente, pero también depende mucho de la construcción de los informes y la cantidad de informes que se generen y cómo se estructuren. Interfaz con oportunidades de mejora, si bien es una herramienta, como pudimos ver, que sí permite tener interfaces, gráficos, etcétera, su interfaz todavía está un poquito, vamos a llamarle seria, que no deja que los colores o la vivez de los tableros nos dejen a la vista, pues ver a más detalle la información. Esto
obviamente no le quita el poder que tiene. Funciones analíticas limitadas, no tiene tantas opciones como quisiéramos, pero bueno, puede funcionar. Dificultad en la integración, esto se refiere no a SAP, porque repito, está totalmente integrado a SAP, pero sí con otras herramientas. Si ustedes o el cliente quisiera tener interacción con tableros extras creados de una información que esté fuera de SAP, pues esta es la dificultad de la que hablamos con la integración. La curva de aprendizaje sí requiere de un lenguaje muy específico que requiere mayor capacitación y mayor configuración. Estas son algunas de las desventajas que tiene el SAP Analytics Cloud. Y bien, para continuar, vamos a proceder a revisar lo que es Power BI. Como ustedes saben, Power BI ya es una herramienta de Microsoft totalmente integrada a diversos sistemas. En este caso, SAP Business One, Power BI, que es la herramienta de Business Intelligence de Microsoft que se integra 100% a SAP, mejora el análisis y la toma de decisiones en las empresas. SAP Business One potencia las capacidades de análisis y visualización de herramientas robustas de Business Intelligence para mejorar la toma de decisiones y análisis de información. Power BI, la ventaja es que está y puede funcionar tanto para SAP Business One HANA como SAP Business One SQL. Con solamente el conector de base de datos podemos tener acceso a la información en ambos ambientes. Power BI tiene una integración fluida, una visualización avanzada, un soporte para múltiples fuentes y una colaboración y acceso directamente en un ambiente web, sin tener que usar herramientas extras. Nos permite tener el acceso directamente. Si contamos con una licencia Microsoft, podemos tener acceso a la información y tener colaboración dentro de Power BI. Algunos de los beneficios con los que cuenta Power BI: permite integrar datos de SAP Business One con otras fuentes en un único lugar, facilitando una visión completa y consolidada del negocio. Esto quiere decir que, si bien toda la información, las sugerencias que sea de la base de datos fuente que es Business One, si requerimos consolidar información de otra herramienta externa, Power BI lo permite sin ningún problema. Y dentro de Power BI podemos hacer esa consolidación siempre y cuando los datos sean compatibles. Ofrece un análisis profundo en tiempo real y ayuda a identificar tendencias, detectar oportunidades y resolver problemas rápidamente basándose en datos actualizados. Power BI proporciona paneles dinámicos con gráficos, mapas y KPIs que facilitan la comprensión y seguimiento de indicadores clave. Power BI se conecta de manera segura a SAP Business One, ya sea HANA o SQL, brindando un acceso eficiente en los datos empresariales. Es un aprendizaje mucho más sencillo e intuitivo. Si ustedes o alguien ya conoce cómo manejar Excel a nivel incluso macro o a nivel básico, Power BI les va a proporcionar la ventaja de que ya van a tener bastante avanzado el camino por ser tan intuitivo y manejar un lenguaje común y más sencillo.
Dentro de Power BI, en los ejemplos que podemos ver visualizar dentro de nuestros tableros, podemos ver que podemos colocar una diversidad de información a nivel KPI, a nivel, gráficos, a nivel tablas de información y una interacción total de información. Con solo un clic podemos cambiar todo nuestro tablero en el sentido de la información que estemos seleccionando a nivel detalle. Power BI permite también la paginación para tener, ya sea de una misma fuente de información, llámese ventas, compras o incluso de diversas fuentes, tener esa paginación, tableros con distintos datos de una misma fuente, como lo acabamos de mencionar, o de diversas fuentes. Darle interacción incluso a imágenes para que nos reinicie la información o incluso se vaya a una página diferente para ver el detalle de la fuente de información. La ventaja de Power BI también es que en su diversidad de tableros, de imágenes, también hay desarrolladores externos que permiten, algunos sí de nivel compra, comprar esos gráficos y darle una mejor vista a nuestro tablero de información. En el ejemplo que estamos viendo, que es un análisis de ventas, podemos ver que tenemos información a nivel de gráficos, información a nivel tabla y cambiar dentro de ese cuadrante o ese gráfico la información o la vista de ese tablero. Tener en un solo cuadro o de información diversas maneras de vista de los datos. Esto nos permite profundizar de mejor manera hacia la información a nivel detalle. Con un solo clic podemos viajar y navegar dentro de nuestros tableros para ver e incluso filtrar año, filtrar por producto, filtrar por socio de negocios o cualquier otro dato que nosotros hayamos incluido dentro de nuestro tablero de información. Por eso, Power BI se vuelve una opción eficiente, vistosa, que permite a los usuarios a nivel consultivo hasta usuarios a nivel directivo tener información de primera mano y tener información de calidad integrada totalmente a nuestra herramienta de SAP Business One. Si bien, como lo hemos mencionado también, es importante la calidad de la información, la calidad de la estructura de los datos para que la información que pueda ver el usuario o nuestro directivo sea de calidad e información directamente de la fuente de información y no desde un Excel o una fuente externa que permita la manipulación de los datos. Como también Business One y como hemos hablado en los anteriores Business Intelligence, Power BI tiene desventajas. Algunas de las desventajas con las que cuenta la herramienta son dependencia tecnológica, limitaciones en el acceso de datos a datos en tiempo real. Esto sí y solo sí no se crea una conexión directa a la base de datos y la fuente es una fuente externa que pudiera hacer esta limitante.
costos de licenciamiento adicional, si bien no está dentro del costo de licenciamiento de SAP, es una licencia independiente que se compra directamente con Microsoft. Problemas de rendimiento con grandes volúmenes. Bueno, esto creo que es una limitante en todos los Business Intelligence si la estructura de datos, como ya hemos mencionado, no está correcta y creamos tableros o informativos demasiado extensos sin filtros eficientes que permitan disminuir o reducir este tipo de problemática. Y también depende mucho de la capacidad del equipo o servidor en el cual se vaya a colocar o a configurar el sistema. Si no tiene la suficiente capacidad, como en todos los otros ejemplos que vimos, pues el sistema definitivamente pudiera colapsar. Si todos estos componentes que acabamos de mencionar no se cumplen, estructura, capacidad, pues cualquier herramienta pudiera tener esta problemática. En resumen, de todo lo que acabamos de comentar de nuestras herramientas de Business Intelligence, en conjunto la elección entre de estas herramientas dependerá del enfoque que la empresa quiera dar a su analítica. Un enfoque de análisis rápido y en memoria, pues está el pervasivo analítico de HANA, una plataforma robusta en la nube con capacidades predictivas, el Analytics Cloud. Informes detallados y formateados, pero fijos, Crystal Reports. O si queremos un análisis visual e interactivo desde una plataforma ampliamente adoptada, Power BI puede ser la opción. Cada una de estas opciones tiene beneficios y limitaciones específicas que deben considerarse según las necesidades, presupuesto y usuarios. Con esto llegamos al final de nuestra presentación de lo que es nuestros Power BI o Business Intelligence, esperando que a ustedes les permita tener una mejor toma de decisiones para cualquiera de estas herramientas. Nosotros estamos a sus órdenes para apoyarlos. Si quieres tener toda la información de nuestra presentación y todo lo que hemos visto el día de hoy, puedes contactarnos. Alguien de Corponet con mucho gusto te va a atender y podemos atenderlos según la necesidad. Muchísimas gracias nuevamente por su atención. Si hay preguntas, por favor, nos pueden anotar en la caja de comentarios. Con mucho gusto vamos a estar atentos a darles respuesta.